Mira, hoy quiero tener una conversación real contigo porque esta es una de las preguntas más comunes que recibo todos los días. Pero antes de comenzar el video, te pido si por favor me das un like a este video y te suscribes y activas la campanita y me dejas un comentario. Eso me ayuda bastantísimo para que otras personas puedan conocer mi canal. La pregunta que siempre me hacen es: Gustavo, ¿cuánto dinero necesito realmente para comprar una casa? Y la respuesta corta sería darte un número. Pero la realidad es que ese número no tiene sentido si no entiendes todo lo que hay detrás. Porque comprar casa en el 2026 no es lo mismo que en los 80, no es lo mismo que en los 90 y definitivamente no es lo mismo que en el 2000. Y si no entendemos cómo llegamos aquí, no vamos a entender por qué hoy se siente tan difícil comprar una casa. Vamos a empezar desde atrás. En los años 80, el precio promedio de una casa en Estados Unidos estaba alrededor de los 60,000 a los 80,000 dólares. Hoy suena ridículamente barato, pero aquí es lo importante: las tasas de intereses estaban exageradamente altas si las comparamos con las tasas de hoy. En 1981, por ejemplo, las tasas hipotecarias llegaron hasta encima del 16% de interés. Eso significa que aunque la casa fuera barata, el dinero era muy caro. Te pongo un ejemplo sencillo: una casa de 70,000 dólares con una tasa del 15% podía tener un pago mensual bastante alto en comparación al ingreso promedio de ese tiempo, y los ingresos eran mucho más bajos que hoy. Entonces, aunque el precio de la casa era menor, la accesibilidad no era necesariamente mejor. Además, en esta época no existen tantos programas de ayuda como lo hay el día de hoy. No había tanta flexibilidad en préstamos. No había varias opciones para una persona. El acceso al crédito era más limitado y más estricto en ciertos aspectos. Ahora, en los años 90 empezamos a ver un cambio muy importante. Las tasas bajan de un rango aproximadamente del 7 al 9%. Los precios de la casa suben entre 120,000 y 150,000 dólares. Esto crea una ventana donde comprar casa se vuelve más accesible para muchas más familias. Aquí es donde empieza a crecer el concepto moderno del homeownership, o tener tu propia casa, como meta principal. Pero también empieza algo que hoy afecta muchísimo. Empiezan a aparecer más tarjetas, más financiamiento, más acceso a deudas, y esto cambia el comportamiento financiero de las personas. Luego llegamos a los años 2000 y aquí es donde todo se sale de control. Entre el 2000 y el 2008 los precios de las casas suben bastante. Estamos viendo propiedades en 180, 150, pero también hemos visto casas de 100,000, 110,000. Todo depende del vecindario y el mercado. Pero lo más importante no fue el precio, fue la facilidad para obtener un préstamo. Había préstamos donde prácticamente no verificaban ingresos, los famosos Stated Income Loans. Personas compraban casas sin realmente tener la capacidad de pagarlas, y eso creó una burbuja, y como toda burbuja, explota. Y aquí es donde el sistema cambia completamente. Después del 2008 los bancos se vuelven más estrictos. Ahora necesitas historial de trabajo, documentos de ingreso, declaraciones de impuestos, estados de cuenta para demostrar que tienes el enganche para la casa, crédito establecido o tener un buen crédito. Y aunque esto hace el sistema más seguro, también hace que muchas personas se queden afuera, especialmente personas que trabajan por su cuenta, que reciben efectivo o que no tienen un historial tradicional. Ahora avancemos rápido a algo más reciente. Durante el 2020 y el 2022 vivimos algo que nunca habíamos visto: la pandemia, COVID-19. Y ahí las tasas bajaron a niveles históricos, 2 o 3%. Eso hizo que millones de personas entraran al mercado, pero el inventario no era suficiente. Entonces, ¿qué pasa cuando hay mucha demanda y poca oferta? Los precios suben, y subieron rápido. Casas que estaban en 250,000 pasaron a 350,000 en cuestión de poco tiempo, y ahora estamos en el 2026 y aquí es donde tú estás intentando comprar, y aquí es donde viene la conversación que se vuelve real, porque hoy una casa promedio puede estar entre 300,000 a 350,000 más o menos, dependiendo del lugar donde tú quieras vivir, y las tasas de intereses están entre el 6 y el 7%. Pero el problema principal es que los ingresos no han crecido al mismo ritmo, entonces el poder adquisitivo es menor. Ahora, hablemos de números reales. Si compras una casa de 300,000 dólares con un préstamo FHA, el down payment mínimo es del 3.5% del valor de la casa. Eso es aproximadamente 10,500 dólares. Ahora agreguemos costos de cierre.
Dependiendo del estado puede estar entre $8,000 y $12,000. Entonces el total puede estar entre $18,000 y $22,000, y aquí es donde muchas personas se asustan. Pero aquí es donde entra la información que cambia todo, porque no siempre necesitas pagar todo eso. Existen programas que muchas personas no conocen. Por ejemplo, programas de asistencia para el enganche, down payment. En Carolina del Norte, por ejemplo, existen programas donde puedes recibir ayuda para el enganche de tu casa. Y en nuestro caso, nosotros ofrecemos in-house down payment assistant, o sea que nosotros te vamos a ayudar al enganche de tu casa. También existen opciones donde el vendedor pueda cubrir parte de los costos de cierre, lo que se conoce como seller credit o seller concession. Y también existen programas convencionales con bajo down payment. Por ejemplo, hay programas convencionales con el 3% de enganche, incluso algunos con el 1%. Dependiendo del perfil y si ese programa está activo o no. También es importante entender que el crédito juega un papel enorme al comprar una casa, porque una persona con mejor crédito puede obtener mejores condiciones, mejores tasas, mejor pago, y eso cambia completamente la accesibilidad. Ahora, otro tema que no se habla lo suficiente es la gentrificación, y esto lo estás viviendo en ciudades como donde estoy yo, en Charlotte. Áreas que antes eran accesibles, ahora completamente fuera del presupuesto para muchas familias. Casas que hace 10 años costaban $120,000, hoy están entre $150,000 o más. Y esto no es casualidad. Esto es inversión, desarrollo y cambio económico. Pero también crea desplazamientos. Entonces, volvamos a la pregunta: ¿cuánto necesito realmente? Bueno, la respuesta es depende. Depende de tu crédito, depende de tu ingreso, depende del programa que estemos ocupando, depende de tu estrategia y cómo tú quieras manejar. Y al momento de ser aprobado, cuando platiquemos con tu realtor, ver qué es la mejor estrategia para seguir. Porque he visto personas comprar con $20,000, con $10,000, con $4,000, con $1,000. Incluso he tenido clientes donde reciben dinero al momento del cierre. Y he visto personas que creen que no califican y sí califican para todo este tipo de ayudas. Por eso siempre digo esto: la mayoría de las personas no tienen un problema de dinero, tienen un problema de información. Y si entiendes cómo funciona el proceso, cómo funcionan los programas, cómo funcionan los números, entonces puedes crear un plan real. Porque comprar casa en el 2026 no es imposible, pero sí requiere estrategia. Y si estás viendo esto y quieres saber tu situación real, cuánto puedes comprar, qué programa te conviene y qué necesitas hacer, sin presión, sin venderte nada, solo claridad y números reales. Y ya que te tengo aquí, te voy a dar varios ejemplos. Por ejemplo, hay programas para asistencia para primeros compradores donde nosotros vamos a cubrir el enganche de tu casa y tú vas a cubrir los gastos de cierre. Eso quiere decir que ahora solamente necesitas la mitad del dinero que tal vez estabas planeando en traer. También podemos hacer una estrategia donde el realtor, yo como oficial de préstamo y tú como comprador, podemos llegar y hacer una estrategia donde el vendedor pague algunos gastos y así tú tengas que traer menos dinero. Yo he visto personas, como te dije, comprar casa con $1,000, $2,000, $4,000, $20,000. Incluso hay programas donde necesitamos $100,000, pero con una estrategia todo eso tiene sentido y sabes a dónde va tu dinero. Entonces, si tienes alguna pregunta, déjamelo saber en los comentarios, dame una llamada, mándame un mensaje, que aquí estoy para ayudarte.